Buenos días, pueblo de México. Hoy es 22 de abril del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy les tenemos mucha información. Fíjese que le cuento que agentes de Estados Unidos que murieron en Chihuahua eran de la CIA. Maru Campos deberá de explicar ante la presidenta Sheinbaum y el Senado. La polémica delegada del bienestar en Puebla que se cree fifí. Le cuento, no habrá prórroga para el registro de celulares. Hay cambios en Morena y en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. En la fake del día, panistas inician campañas sobre xenofobia y polarización. Y por último, le traigo al nuevo líder supremo de Apple. No se vayan, yo le cuento, comenzamos. Pues, ¿qué creen, solecitos? Todo parece indicar que los dos agentes de Estados Unidos fallecidos en Chihuahua en un accidente carretero forman parte de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Pero la cosa ya se puso más turbia luego de la serie de declaraciones y contradicciones de César Jáuregui, el fiscal general del estado de Chihuahua. Todo apunta a que el gobierno de Chihuahua, encabezado por la impresentable Maru Campos, está tratando de ocultar lo que ya nos imaginamos todas y todos. Porque de tratarse de una intervención amparada desde el gobierno de esa entidad, Maru Campos e implicados van a tener que comparecer y rendir explicaciones al pueblo de México. Pero vamos un poquito más atrás, ya que como les contaba el día de ayer, el percance se registró en la madrugada del domingo en la carretera que conecta Chihuahua con Ciudad Juárez. En el mismo hecho también perdieron la vida dos agentes mexicanos pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación. Según los primeros reportes, todos ellos regresaban de un operativo antidrogas en el municipio de Morelos cuando el vehículo en el que viajaban se accidentó. Aunque las causas del siniestro aún no han sido esclarecidas, autoridades ya iniciaron investigaciones para determinar qué ocurrió y, sobre todo, cuál era la naturaleza de la participación de los funcionarios estadounidenses en ese operativo. La información ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. Medios como The Washington Post, The New York Times y CNN adelantaron que los funcionarios estadounidenses fallecidos colaboraban con la CIA y que participaban en acciones conjuntas con autoridades de Chihuahua. Estas versiones han intensificado el debate sobre la presencia de agencias extranjeras en territorio nacional. El día lunes, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al caso y dejó claro que el gobierno federal no tenía conocimiento previo de una colaboración directa entre autoridades estatales de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos. Explicó que cualquier tipo de coordinación en materia de seguridad debe realizarse a nivel federal y contar con las autorizaciones correspondientes. La mandataria subrayó que conforme al marco legal vigente, las acciones de este tipo no pueden desarrollarse de manera independiente a las instituciones federales. Indicó que se revisará si se cumplió con la normativa y si la presencia de estos agentes se ajustó a lo establecido por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. En una actualización posterior, Sheinbaum confirmó que existe información preliminar que apunta a una posible colaboración entre los funcionarios estadounidenses y autoridades mexicanas, aunque enfatizó que será la Fiscalía General de la República la que determine con precisión qué ocurrió. Dijo que es necesario esclarecer a qué agencia pertenecían los agentes y bajo qué condiciones operaban en nuestro país. A nivel local, el fiscal de Chihuahua ofreció inicialmente una versión en la que explicó que los funcionarios estadounidenses participaban en un operativo contra laboratorios clandestinos en la Sierra Tarahumara. Posteriormente, cambió la versión intentando explicar que los agentes mexicanos viajaban en un convoy de 6 vehículos cuando de repente y de la nada se encontraron con los dos agentes gringos sobre la carretera, quienes les pidieron un famosísimo raid hacia la capital del estado para tomar un vuelo. Ya en dicho trayecto ocurrió el accidente. Pero miren, solecitos,
César Jáuregui debería dejar la Fiscalía de Chihuahua para dedicarse a escribir cuentos y novelas. Solo después, eso sí, de comparecer en audiencia y explicar claramente lo que pasó. Porque si este tipo cree que le vamos a creer su relato de buenas a primeras, pues está muy equivocado. ¿Quién cree que es para subestimar la inteligencia del pueblo de México? Y también Maru Campos. Tendrá que dejar las fiestas tantito para explicar en detalle el por qué agentes de la CIA en su estado, que ella gobierna, estaban ahí. Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum indicó que, aunque aún no ha sostenido comunicación directa con la gobernadora de Chihuahua, en los próximos días se buscará establecer contacto formal para esclarecer los hechos y revisar los mecanismos de coordinación en materia de seguridad. En paralelo, se confirmó que la Fiscalía General de la República ya abrió una investigación para determinar responsabilidades y verificar si hubo alguna violación a la legislación mexicana. Este proceso será clave para definir si la presencia de los agentes extranjeros se dio dentro del marco legal o si se incurrió en irregularidades. De Maru Campos no sabemos nada, no ha dicho nada, pero tiene la responsabilidad de explicar qué pasó y hacerse cargo de las consecuencias que este caso conlleve. Como bien saben, este caso ocurre en un contexto en el que los entreguistas vendepatrias, o sea, los prianistas y sus ejércitos de opinólogos carroñeros, están haciendo campañas de cabildeo para justificar el intervencionismo gringo. Esto es muy peligroso, solecitos, por lo que todos debemos estar bien atentos a los ya clásicos nados sincronizados, mediáticos y en redes que presentan información falsa o sin comprobar. Más que nunca es importante ser críticos con lo que dicen a la opinión pública medios tradicionales y personajes influyentes de la televisión. Revisen muy bien para quiénes trabajan esas gentes y esos medios. No es exagerado, solecito, se trata de la soberanía nacional y la seguridad de nuestro país. Por cierto, que ayer por la noche se acordó que era gobernadora y que un operativo dentro de su estado violó la soberanía nacional. Fue la señora Maru Campos, quien finalmente se apareció luego de sus vacaciones por Aguascalientes y aseguró que las operaciones se realizaron en coordinación entre autoridades de Chihuahua y el ejército mexicano. Ay, sí, ajá. Además, aseguró que ya solicitó una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum para platicar sobre el tema. Pues más que platicar, doña Maru va a tener que explicarle muchas cosas a la presidenta y en una de esas saber si no un juez por sus omisiones ante la Constitución. Vamos con el intento de usted disculpe de Maru Campos. Quiero pedirles para hablar sobre un tema que ha estado, un tema que es importante para el estado de Chihuahua y que fue el desmantelamiento de un laboratorio, hasta ahorita el laboratorio más grande del cual se tenga conocimiento, laboratorio donde desgraciadamente se hacía droga dura. Esta droga que destruye países, comunidades, familias, que destruye a nuestras niñas y a nuestros niños. Déjenme destacar, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo de manera pública, destacar lo importante que fue el resultado de este operativo que realizó la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército Mexicano. Esto se trata del desmantelamiento, como les decía, de uno de los laboratorios más grandes de metanfetaminas y de otras drogas sintéticas en el país, como el cristal. Esto es un gran logro del Ejército Mexicano y de la Fiscalía en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. La información que una servidora tiene es la misma que ya dio a conocer la Fiscalía y que está preparando un reporte más detallado sobre el tema. Aprovecho para comentar de manera estatal y nacional que una servidora ya ha solicitado la reunión con la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para platicar sobre el tema. Y quiero reiterar mi solidaridad y apoyo para las familias de los fallecidos y darle, por supuesto, mi reconocimiento y el del Estado de Chihuahua a las Fuerzas Armadas, a sus mandos y a las fuerzas estatales por su trabajo coordinado. Muchísimas gracias.
Y de última hora, en su conferencia mañanera del pueblo de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la reunión con la gobernadora de Chihuahua por este caso y reiteró que cualquier movimiento que involucre a agentes extranjeros debe ser autorizado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, agregó que mandó una carta al gobierno de Estados Unidos para exigir información oficial sobre el actuar de los agentes. En cuanto a la señora Maru Campos, Sheinbaum aclaró que hoy mismo la llamará para revisar agendas y ver cuándo pueden encontrarse de manera presencial para tratar el asunto. Vamos con las palabras de la presidenta. Entonces es muy importante que queden los protocolos bien establecidos y no puede haber una colaboración de un gobierno estatal particularmente en seguridad. Puede haber en temas culturales, educativos, en otros temas y siempre tiene que haber pues alguna información al gobierno federal. Pero en materia de seguridad es el gobierno federal. Está establecido claramente en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional. En medio de una creciente controversia por el operativo en Chihuahua que derivó en el fallecimiento de 2 presuntos agentes de la CIA, el Senado de la República ha encendido el debate político y jurídico sobre la actuación de autoridades estatales y la posible violación a la soberanía nacional. La discusión se centra en la presunta participación de agentes estadounidenses sin autorización del gobierno federal, un hecho que ha generado reacciones encontradas entre las principales fuerzas políticas del país. La bancada de Morena en el Senado impulsó un punto de acuerdo para que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal estatal César Jáuregui comparezcan ante comisiones legislativas para explicar su papel en el operativo. Dicho recurso fue turnado a comisiones y podría ser aprobado antes de que concluya el actual periodo ordinario el próximo 30 de abril. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, informó que el punto será revisado de manera inmediata en la Comisión de Puntos Constitucionales, con altas posibilidades de ser avalado y posteriormente ratificado en el Pleno. De concretarse, sería un hecho sin precedentes, la primera vez que un mandatario estatal comparezca ante comisiones del Senado por un asunto de seguridad en su entidad. La propuesta fue presentada por el senador Juan Carlos Loera, quien acusó directamente al gobierno estatal de haber permitido la intervención de agentes extranjeros sin cumplir con los protocolos establecidos. La Ley de Seguridad Nacional establece con claridad la obligación de las entidades de informar y articular cualquier intervención de personal extranjero con la Federación bajo principios de control y salvaguarda de la soberanía. Esto dijo el senador. Loera añadió que desde 2022 la gobernadora Campos ha suscrito acuerdos con instancias internacionales, pero que en este caso se habría incumplido con el deber de notificar al gobierno federal sobre la presencia de agentes extranjeros. La seguridad de las y los chihuahuenses no puede construirse al margen de la ley, enfatizó, al tiempo que exigió una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades. En respuesta, la bancada del PAN reaccionó con firmeza. El senador Ricardo Anaya cuestionó la imparcialidad de Morena y acusó un uso político del caso. Si insisten en llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, en el PAN tenemos una larguísima lista de gobernadores impresentables de Morena, declaró desde tribuna. Asimismo, acusó al oficialismo de intentar desviar la responsabilidad. Morena se quiere lavar las manos como Poncio Pilatos. El caso ha escalado rápidamente más allá del ámbito estatal, colocándose en el centro del debate nacional sobre la soberanía, la coordinación en materia de seguridad y la relación bilateral con Estados Unidos. La muerte de 2 agentes cuya presencia en territorio mexicano aún no ha sido oficialmente confirmada por autoridades federales abre interrogantes sobre los límites de la cooperación internacional en operativos contra el crimen organizado. El pueblo de México merece claridad. La exigencia de transparencia y apego a la legalidad no debe tener colores partidistas. Lo que está en juego no es solo un caso aislado, sino el respeto a la soberanía nacional. La oposición pierde la oportunidad de asumirse como una fuerza verdaderamente comprometida con la defensa del país. En cambio, sus posturas refuerzan la percepción de actuar bajo intereses ajenos, confirmando para muchos lo que ya parecía evidente: una desconexión con el principio básico de lealtad a la nación. Esos son unos vendepatrias. En fin. Ay, ¿qué creen? Noticias que no me gustaría dar, pero es que, de verdad, la gente está bien de lulo. Fíjese que le cuento que a la delegada de Bienestar en Puebla, Natalia Suárez del Real, le encanta llamar la atención
Y no por nada bueno, solecitos. Les cuento que esta señora se encuentra en el centro de la polémica luego de ser señalada por utilizar la promoción de la Feria de Puebla 2026 como una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral del 2027. Diversas voces han dicho que esta exposición podría constituir una forma de promoción personalizada con recursos públicos. De acuerdo con estas acusaciones, la narrativa empleada por la delegada sugiere una apropiación del evento, al grado de presentarlo como si se tratara de una iniciativa personal. Y esto nada más alejado de la realidad. Sin embargo, de su trabajo como delegada del bienestar poco se sabe, por no decir que no se sabe nada, la verdad. La controversia se suma a cuestionamientos previos sobre el estilo de la funcionaria. Apenas semanas atrás, Suárez del Real reconoció que una celebración privada suya, inspirada en la estética del Gran Gatsby, no fue congruente con los principios de austeridad promovidos por su partido. Ahora, el uso de la Feria de Puebla como plataforma de difusión ha sido interpretado por sus críticos como un intento de reposicionar su imagen pública, esta vez bajo una narrativa asociada al lujo y la organización de eventos de gran escala. Es que de veras, ni cómo ayudarla a esta señora. Además de la difusión del video, la funcionaria habría impulsado actividades como perifoneo en zonas para convocar asambleas de obra comunitaria, destacando de manera reiterada su nombre. Este tipo de prácticas, solecitos, podrían vulnerar la equidad en la contienda electoral al posicionar de forma anticipada a una posible aspirante. En medio de todo este escenario, la delegada también ha sido objeto de atención mediática por declaraciones recientes que se viralizaron en redes sociales. En una entrevista, relató que en distintas ocasiones le cuestionaban su militancia política debido a su color de piel. Al considerar que no encajaba con el perfil tradicional del partido Morena. En su testimonio explicó que algunas personas dudaban que formara parte de Morena por ser de tez clara. También comentó que no le incomoda ser percibida como diferente y que incluso considera esa característica como parte de su personalidad disruptiva. Aseguró con orgullo que ser la güera de Morena. Vamos a escuchar estas palabras que la verdad es que dan mucho cringe. Es muy poco coeficiente intelectual. Véalo. Es que en Morena no hay güeros. Y yo decía, pues sí, porque es un partido muy inclusivo. ¿Qué tiene de malo? No me creían que yo era de Morena por mi perfil, ¿no? Entonces me decían, no, a ver, pero ¿usted es de Morena? Y yo, sí, pero no. O sea, pero usted es güera. O sea, yo, no encajabas en el estilo. No, yo no encajaba, ¿no? Entonces yo, ¿y qué tiene? No, pues que en Morena no hay güeros. Y yo decía, pues sí, porque es un partido muy inclusivo. ¿Qué tiene de malo? Y alguien me dijo, entonces usted es la güera de Morena. Y yo dije, totalmente soy la güera de Morena. ¿Y no te hacías sentir un poco incómoda fuera del lugar? No, la verdad no. O sea, porque a mí me gusta ser diferente. A mí me gusta ser disruptiva. Entonces, el que yo desencaje, a veces soy políticamente incorrecta y es algo que me caracteriza a mí porque soy muy espontánea. Estas declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales donde algunos usuarios calificaron sus comentarios como inapropiados y clasistas. ¿Y cómo no? Miren, solecitos, todos desconocíamos la existencia de Natalia hasta que hizo la fiesta fifí de mal gusto. Muy de mal gusto si me lo preguntan. Y luego sale a decir que le gusta ser diferente y que ser güera la hace disruptiva. Pero no se da cuenta que usar peróxido no la hace disruptiva, única e irrepetible. Más bien es un discurso aspiracionista, racista y clasista. No tiene ningún mérito ser blanca, Natalia. No conocemos tu trabajo y una causa que te represente tampoco. Conocemos tu falta de prudencia y de dar tu opinión porque tienes boca. Y en tu mente sonó muy bonito lo que decías. Hasta el momento, la funcionaria no ha emitido una postura adicional para aclarar o responder a las críticas. Pero eso hay que revisarlo muy bien. Porque miren, estos cuadros de Morena pues no nos representan. Yo recomendaría que fueran más escrupulosos con los perfiles que quieran militar en este partido, porque de repente se cuelga cada joyita como esta señora. En fin. ¿Qué cree? Le cuento información que le va a servir. Fíjese que la presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicación, Norma Solano Rodríguez, descartó
que vaya a existir una prórroga para el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en el país, al reiterar que la fecha límite se mantiene para el próximo 30 de junio. Voy a hacer una pausa. Señor Víctor, ¿usted ya registró su teléfono? Sí. ¿Tú, Sin? ¿Ya registró tú? No, dice Omar que no. ¿Santa? ¿No? Bueno, tienes que hacerlo porque si no te van a cortar tu línea, Omar. Fíjate, te lo voy a contar. Durante la conferencia mañanera, la funcionaria subrayó que esta medida no será modificada, por lo que quienes no cumplan con el registro enfrentarán la suspensión de su servicio. Hasta la fecha, se han registrado alrededor de 30.2 millones de líneas, una cifra que aún está lejos del universo total de 130 millones de números móviles activos en México. Y frente a ese rezago, la funcionaria reconoció la necesidad de acelerar el proceso en las semanas restantes, por lo que se implementará una estrategia intensiva de difusión. En coordinación con operadores de telecomunicaciones, organismos empresariales y distintas instancias gubernamentales, lanzarán una campaña masiva en medios de comunicación y redes sociales para incentivar a los usuarios a realizar su registro. Pero será una tarea complicada, pues en un escenario optimista se deben registrar aproximadamente 1.5 millones de líneas al día para alcanzar la meta antes del vencimiento del plazo. La comisionada resaltó que todos los datos solicitados para el registro de las líneas celulares no estarán en posesión del gobierno federal, sino que se mantendrán en la base de datos de los operadores de telefonía móvil con el fin de garantizar su protección. A partir del 1 de julio, las líneas no registradas serán suspendidas para los usuarios. Así que no podrán realizar llamadas más que las de emergencia del 911 y recibir alertas de protección civil como las sísmicas. La suspensión de estas líneas no será definitiva porque incluso después del plazo las personas podrán registrar su línea y reactivar su servicio. Recordemos que este registro es una obligación de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y tiene como objetivo principal combatir delitos como extorsiones, fraudes y todo eso. En fin, Omar, ya sabes. Y en otras noticias que van calentando el ambiente para las elecciones del 2027, les cuento que todo parece indicar que habrá cambios en la dirigencia nacional de Morena. Así es, solecitos. Desde ayer corre el rumor bien fuerte que Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán terminan su ciclo en la Presidencia Nacional de Morena y en la Secretaría de Organización, respectivamente. De acuerdo con las versiones de distintos medios de comunicación, quienes llegarían al relevo como lideresa de Morena sería Ariadna Montiel, actual titular de la Secretaría de Bienestar. Hay que recordar que Luis Alcalde y Andrés López Beltrán asumieron las riendas de Morena durante el 7º Congreso Nacional Extraordinario en septiembre de 2024 para un periodo del encargo hasta octubre de 2027. Sin embargo, los tiempos electorales son divinos y parece que dentro de Morena están apostando por un nuevo enfoque previo al inicio formal del nuevo proceso electoral. Los todavía dirigentes de Morena cierran su gestión tras lanzar una histórica campaña de afiliación que logró más de 10 millones de afiliaciones de militantes oficiales. Así es, solecitos, gracias a Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, ya hay más de 10 millones de morenistas credencializados y toda la cosa ahí. Todos ahí con su fotito. Un triunfo que ya quisieran todos los partidos prianistas que no pasan de los 100 pelados, pero que incluso a nivel internacional no hay ningún grupo político democrático con ese nivel de apoyo popular. Además, el trabajo de la actual dirigencia también se vio reflejado en un mayor compromiso con los principios de no impunidad respecto a militantes o aliados del partido, como en el caso de Hernán Bermúdez Requena, a quien se le suspendieron sus derechos partidistas desde el primer momento de las denuncias en su contra y que posteriormente fue expulsado de la organización. Desde SDP Mañana enviamos nuestro reconocimiento a Luisa María y Andrés Manuel López Beltrán por su aporte al segundo piso de la transformación. Pero ojo, solecitos, que parece que se van con torta bajo el brazo, pues Alcalde Luján estaría llegando al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como la nueva titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Así es, en su conferencia de este martes, la presidenta Sheinbaum informó que Estela Damián, de quien había trascendido que llegaría como relevo de López Beltrán a Morena, solicitó separarse de su actual cargo de la consejería para hacer trabajo de territorio en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.
Entonces, los movimientos más o menos quedan así. Para que no se me confundan, Estela Damián se separa de su cargo como consejera jurídica a partir del 30 de abril y la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a Luisa María Alcalde a ese cargo, con lo que la presidencia nacional de Morena quedaría vacante para la posible llegada de Ariadna Montiel, que jugó, mira, esto es el verdadero Juego de Tronos mexicanos, ¿eh? Ven. De acuerdo con el diario La Jornada, Carolina Rangel tomaría la dirigencia de Morena de manera provisional para después convocar a un nuevo Congreso Nacional donde se confirmen los nuevos nombramientos. Vamos con las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues me pidió que se quiere ir a Guerrero, es su estado natal, y que quiere participar allá. Entonces dije, pues tienes que dejar la consejería jurídica porque no se pueden las dos cosas. Entonces le dije, ¿estás segura que quieres dejar la consejería jurídica? Y me dijo, sí, estoy segura. Ha hecho un trabajo muy bueno en la consejería jurídica, Estela, la verdad. La consejería jurídica, además de revisar las leyes, revisar los decretos, tiene una labor muy importante de coordinación con todos los jurídicos del Gobierno de México. Hay muchísimos juicios que atendemos, juicios de amparo sobre distintos temas, atendemos juicios laborales y muchos otros temas. Entonces tiene que haber una coordinación de todo el Gobierno de México y Estela lo hizo muy, muy bien. Entonces ella me pidió, le pedí que, pues por lo menos que cierre el mes para poder hacer su entrega adecuadamente. Entonces ella me entregó su renuncia con fecha del 30 de abril. Ayer decidí, y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Porque no tengo... yo estoy... creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada. Y ella participó en muchos temas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero como secretaria del Trabajo y luego en la Secretaría de Gobernación. Ella fue muy importante en toda la planeación de la reforma al Poder Judicial, cómo vino todo el proceso y algunos otros temas importantes. Entonces, pues estuve revisando perfiles diversos, hay muchos perfiles muy buenos, pero tomé la decisión de invitar a Luisa María. Luisa María pues me dijo, lo voy a pensar estos días. Y de ahí, pues como son estas cosas, desde hace algunos días se filtró este tema y hay pues toda clase de suposiciones de si Luisa María acepta venir a la Consejería Jurídica, quién podría ser presidenta o presidente de Morena. Entonces, pues ahí cualquiera que quiera también participar en Morena tiene que dejar el Gobierno de México. Hoy le presento la fake del día. Y en la fake del día les cuento que ya empezaron los discursos de odio por parte de la derecha y del grupo más rancio del conservadurismo en México, quienes de plano no tienen principios y han aprovechado el lamentable ataque en Teotihuacán para lanzar toda una campaña sobre xenofobia y polarización. Como bien sabemos, solecitos, el pasado lunes 20 de abril, un sujeto identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años de edad, amagó a más de 30 personas en el Pirámide de la Luna en Teotihuacán con un arma de fuego y realizó varios disparos. Agentes de la Guardia Nacional repelieron al fuego y el agresor resultó herido en una pierna para finalmente quitarse la vida de un balazo. Lamentablemente, el ataque dejó una mujer muerta de origen canadiense y 3 heridos, todos ellos extranjeros. Un video difundido en redes sociales captó el momento en que Jasso Ramírez se dirigía a los turistas con un falso acento español y con palabras xenófobas. De acuerdo con las investigaciones preliminares, en sus pertenencias se encontraron diversos documentos con referencias al nacionalismo extremo y el fascismo, así como escritos sobre la masacre de Columbine en Estados Unidos. La verdad es que el audio de sus amenazas es muy perturbador, pues entre insultos y gritos intenta imponerse sobre las víctimas, pero al mismo tiempo se escucha cierta incertidumbre y duda en su voz. El propio reportaje de las autoridades señala que el agresor tenía un perfil psicopático y que el caso podría tratarse de un copycat, es decir, de una especie de imitación de la masacre de Columbine. Bueno, pues este enfermo mental ha sido utilizado por cuentas de bots y personajes de ultraderecha para denunciar su atroz ataque como una consecuencia de la supuesta división entre chairos y fifís durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. Así es, ahora los conservadores quieren ponerse la playera de Morena a este señor y asegurar, como siempre, que todo es culpa de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué clase de cretinos confunden un discurso de bienestar social con una supuesta polarización entre extremos?
Su tirada es hacerle creer a los ciudadanos que Julio César Jasso Ramírez llevó al límite el humanismo mexicano de la Cuarta Transformación y que todos los militantes de Morena odian a los extranjeros y quieren acabar con ellos. Es falso. Cuentan, mira, les voy a decir, hay bots como Lore Ortega que comenzaron con mensajes en contra de la 4T al asegurar que dividieron a la gente en güeros e indígenas. Nada más lejos de la realidad. Por el bien de todos, primero los pobres, que tanto decía el expresidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum, han reiterado que esto no se trata de una lucha de clases, castas o ideologías, sino de la implementación de un nuevo sistema político donde todos deben cumplir con la ley y las normas, y que la justicia ya no está del lado de los poderosos, sino que protege también a los más vulnerables hasta que se demuestre su culpabilidad en algún delito. Pero no solo se trata de bots, solecitos, pues seres vivientes y se supone que pensantes también le entraron a este lodo, como Ricardo Salinas Pliego, Chumel Torres, Beatriz Pajés y hasta la periodista Leticia Robles de la Rosa. En alguno de esos casos se puede medio entender que se dejaron llevar por la efervescencia del momento y los primeros hallazgos sobre el caso, pero en la amplia mayoría se trata de personajes que están usando al enfermo mental de Teotihuacán como estandarte de las ideas de Morena y la Cuarta Transformación, y eso es una total mentira. Mientras el señor Salinas Pliego, quien todos los días le recuerda a sus sobrinos que es el muy millonario, el más millonario y el muy exitoso, bueno, pues él cayó ante el SAT y ya tiene que pagar. Bueno, pero no le recuerda a sus sobrinos que todos son unos jodidos, menos él. Ahora sale muy campante a acusar una campaña de polarización de 7 años desde el gobierno de AMLO y que los abrazos no balazos y que pura tarugada. Bien. Como no podría ser de otra forma, quien apareció esta mañana ya muy trasnochado, quién sabe por qué, yo creo que le gusta a él, ya saben. Carmen Aristegui lo dijo primero, ¿eh? Por eso luego sufrió censura y así, y la despidieron de MBS, por decir que Felipe Calderón. Aunque su hijo dice que no, que nunca lo ha visto beber. Vemos. Bueno, Felipe Calderón, el espurio Felipe Calderón, quien volvió con el cuento de que la 4T dividió a México entre indígenas y extranjeros, pero que se le olvida que en su gobierno dividió al pueblo entre muertos, desaparecidos, narcos, huérfanos, viudas y corruptos. Un cinicazo que revive de un día para otro, nada más para molestar. En fin, estos descarados traen la brújula tan perdida que entre todas esas voces de alarmismo y resentimiento tuvo que salir un personaje inesperado a pedir que no exageren y que si bien se trató de un hecho terrible y que nos duele a los mexicanos, no se trata de una masacre como las que viven todos los días en Estados Unidos. Aunque usted no lo crea, hablamos del teacher Joaquín López Dóriga, quien en su noticiero de Radio Fórmula dio su muy sincera opinión, su nunca humilde opinión sobre las reacciones al ataque en Teotihuacán. No pensé, yo, Ana Elizabeth García Vilchis, nunca pensé que iba a decir esto en mi noticiero. Pero vamos con las palabras de Joaquín López Dóriga, porque miren, soltó factos. Veo también una parte como de un exceso de culpa por un lado y una como hipocresía por el otro, porque en Estados Unidos hay matanzas de 15, de 20 estudiantes con frecuencia, en centros de reunión, en centros de estudio, en centros comerciales, y la verdad es que no se le hace el ruido que se le ha hecho a este caso. Me dirán, es que nunca había sucedido, efectivamente, pero estamos hablando de un muerto, 3 heridos, de un sujeto que fue, todavía no tenemos claro si fue abatido o se suicidó, que solo sabemos el nombre de él y lo que dijo hoy Omar García Harfuch en la mañanera, de no haber sido por la intervención de la Guardia Nacional, que lo hirió, por lo menos lo hirió, hubiera habido una masacre. Entonces sí. Buenos días, Solecito. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien.
Mejor, qué bueno, sí, Sí. ¿eh? Te ves mejor, te ves mejor. Oye, ¿me cuentas cuál es la canción del día? La canción del día, hoy andamos góticos, me gusta A tu ver. estilo. Ah, ok. Full negro, me gusta. Bien, bien, bien. Pareces, ¿cómo se llama? Morticia. Soy De Morticia. Locos Adams, ¿no? Entonces, hoy ya estamos góticos. No Entonces voy a toca- contestarte. Ajá. Canción del día es Rosemary de Deftones. No, Rosemary no es de Deftones, ¿o sí? Sí. Ni modo. No, hombre. Soy la burla. Bueno, Apple se encuentra en un umbral de transformación histórico. Tim Cook dejará el liderazgo de Apple como director ejecutivo para dar paso a John Ternus como sucesor, iniciando una nueva etapa como presidente ejecutivo tras 15 años de innovación en iPhone y consolidar la compañía como una de las más valiosas e influyentes en la actualidad. Este cambio es parte de un proceso de transición meticulosa, planificado y avalado por el Consejo de Administración. A partir del 1 de septiembre, Ternus, quien ha liderado la ingeniería de hardware, asumirá el cargo. Además, dicen que toda la reingeniería del iPhone 16 fue de él. Durante los próximos meses, Cook permanecerá en el timón al colaborar estrechamente con Ternus para asegurar una transición fluida. Posteriormente, asumirá el rol del presidente ejecutivo del consejo, manteniendo su influencia en la estrategia corporativa. Este relevo se produce tras años de liderazgo de Cook, donde Apple ha visto un crecimiento sostenido, alcanzando una valoración de $4 billones. Durante su mandato, productos icónicos como el Apple Watch y los AirPods revolucionaron el mercado. Cook sustituyó al cofundador de Apple, Steve Jobs, poco antes de su muerte en 2011, tras haber ganado la reputación de perfeccionar la cadena de suministro y las operaciones de la compañía. Antes de su llegada, Apple sufría de ineficiencias graves en la fabricación y el inventario. Cook transformó el sistema de inventario de Apple, reduciéndolo drásticamente de semanas a días, lo que mejoró la eficiencia y rentabilidad, optimizó la relación con fabricantes y proveedores y garantizó la producción a gran escala de productos icónicos como el iPhone. En tanto, John Ternus es un ingeniero mecánico y veterano de la empresa desde 2001. Trabajó esencialmente en todos los productos importantes que la compañía ha lanzado, incluyendo cada una de las generaciones de iPad, muchas generaciones del iPhone y el lanzamiento de los audífonos inalámbricos, AirPods y el reloj de pulsera Apple Watch. Con el paso del tiempo, Ternus adquirió mayor responsabilidad en el área de hardware y empezó a participar en proyectos más significativos dentro de la línea de Mac. Su carrera estuvo particularmente relacionada con la ingeniería de sistemas físicos, un campo esencial en productos como la MacBook, en el balance entre durabilidad, diseño y rendimiento térmico en particular, particularmente que tiene que ser muy riguroso. Pero como ya saben, el señor que nada le importa, pero que en todo se mete, Donald Trump, salió a... No sabemos si lo felicitó o no a Tim Cook por su retiro, al asegurar que el inicio de su gobierno, el todavía CEO de Apple, le marcó para besarle el trasero y que salvara la compañía del desastre. En fin, inicia una nueva etapa en Apple que esperemos que sea más alejada de Washington y con nuevos proyectos más responsables respecto a la sociedad. Y ya. Esto ha sido todo por el día de hoy, solecitos. No se olviden dejar su like, suscribirse a este canal, compartirlo y seguirme en mi nueva página de Facebook. Aquí se la voy a dejar. ¿Ya le dio me gusta? Bueno, y si no, vaya. En fin, nos vemos mañana con el corazón por delante. Adiós.